Hola muchachos, bienvenidos a este video de árboles binarios que quedé de hacerles. Y básicamente lo que no quiero es hacer un refrito de lo que está en el libro. Por eso escribí el libro, para que ustedes tuvieran donde estudiar. Aprovecho de una vez para decirles que la idea de dudas más que nada está pensada para que se resuelva en el chat. El chat es más democrático, no necesitan mucho ancho de banda para usarlo. En principio está disponible 24/7, o sea, pueden poner ahí sus preguntas cuando sea, eventualmente las veremos. Y bueno, estamos ahí disponibles en los horarios de clase, tanto yo como Diego y Alma. Entonces, si tienen dudas, por favor, aprovechen el chat para hacerlas. En gran medida no he estado haciendo muchos videos porque pues casi no han estado en el chat. Entonces estoy suponiendo que no hay dudas, que todo está quedando claro del libro. Como me pidieron un video explícitamente de árboles, entonces lo estoy haciendo. Pero justamente no quiero hacer un refrito de lo que viene en el libro, como les digo. Entonces, ¿qué es lo que quiero cubrir en este video? Básicamente, los problemas que pueden encontrarse al implementar la clase árbol binario y potencialmente también, por supuesto, árbol binario completo y árbol binario ordenado. Ah, en este video entonces no voy a cubrir la definición de árboles, no voy a cubrir todas estas fórmulas de dado un árbol con n elementos, cuál es la altura máxima, la altura mínima, el número de hojas, etcétera, etcétera. Eso esperaría que lo pudieran estudiar del libro. Más bien lo que me interesa es cubrir la implementación de la clase árbol binario, la clase abstracta, y de árbol binario completo y árbol binario ordenado, como las dos primeras clases concretas que van a extender árbol binario. Y bueno, ¿cuál es la idea? Primero, básicamente creamos árboles como generalmente nunca se crean en estructuras de datos. Generalmente lo que en la práctica nosotros vemos como vértice es lo que en otros lados llaman árbol y trabajan directamente con los vértices. Esta es la manera clásica de hacerlo y sin embargo me parece que hay una muy buena oportunidad para utilizar orientación a objetos fuertemente con los árboles y entonces seguimos más o menos la misma idea que con la clase lista. Los árboles como estructura, como objetos, contienen a sus vértices y de hecho explícitamente nada más nombran a uno, la raíz, y todo lo demás se da a través de la definición de vértice. Y para ello tenemos una clase interna privada vértice, bueno, protegida, porque vamos a extender con clases concretas a la clase árbol binario. Pero en ese sentido funciona siguiendo la pauta de la clase lista, que tiene una clase interna privada nodo, y realmente cuando trabajamos con las listas, realmente trabajamos con los nodos, pero lo hacemos a través del comportamiento de la lista y con el encapsulamiento de datos protegemos a los nodos. Lo mismo ocurre con los vértices de los árboles. Tenemos una clase árbol binario, perdón, abstracta, y tenemos una clase interna protegida vértice. Protegida porque vamos a tener que extender árbol binario con las clases concretas que utilizaremos y necesitamos trabajar con los vértices. Entonces, protegido nos permite hacerlo visible a las clases que extienden sin hacerlo visible a todo mundo. Por cierto, también con protegido queda disponible para todas las clases en el paquete, pero como les digo en Introducción a Ciencias de la Computación, hagan de cuenta que eso no es cierto, aunque así lo sea, y vamos a suponer que protegido es nada más para las clases que extienden. Entonces, ¿qué otra diferencia hay con la clase lista? Bueno, una que ya mencioné, la clase lista teníamos cabezas y rabos como nodos anclados de la lista y todos los demás teníamos que conseguirlos a través de ellos. El árbol es similar, pero nada más tiene un vértice, que es el vértice raíz. Pero hay otra cosa. La clase vértice, la clase interna protegida, implementa la interfaz vértice árbol binario. Esta interfaz tiene de importante que es una interfaz de solo lectura. O sea, nos permite acceder a la información de los vértices para verla,
pero no para modificarla. Utilizando la interfaz vértice árbol binario podemos determinar si hay padre, si hay vértice izquierdo, si hay vértice derecho y obtenerlo si es el caso, así como el elemento, pero no nos permite cambiar ninguno. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Con las listas nos bastaban los iteradores para iterarlas. Con los árboles binarios vamos a tener múltiples maneras de iterarlas. Vamos a tener BFS y DFS para empezar, pero después podremos hacerlo de muchas otras maneras. Entonces, con la interfaz vértice árbol binario podemos recorrer, no necesariamente iterar, pero sí recorrer nuestros árboles sin tener que casarnos con un orden de recorrido. ¿Ok? Los métodos BFS y las tres vertientes de DFS que tendrán que implementar, eso sí recorren los vértices en un orden dado, los iteradores correspondientes en árbol binario completo y en árbol binario ordenado también iteran a los árboles, a los elementos de los árboles en un orden dado, y más bien entonces vértice árbol binario nos permite ir por el árbol como nosotros queramos, estando en un vértice, inicialmente la raíz por fuerza, podemos ir hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia arriba por el padre, como queramos nosotros, en el orden que queramos. Entonces nos da mucho más poder esta interfaz. La clase es básicamente una implementación obvia de la interfaz, y como siempre hacemos con estas clases en el curso, los elementos quedan públicos, pero como la clase es protegida, decimos que preservamos el encapsulamiento de datos. Les repito, ahí hay un pequeño detalle con el hecho de que lo protegido es accesible a cualquier otra clase del mismo paquete, pero repito, hagan como que eso no es así, se lo recomiendo en su vida profesional, y entonces podemos decir que preservamos el encapsulamiento de datos. Podríamos hacer privados a estos elementos, pero no nos conviene, porque vamos a extender a la clase vértice. O sea, no solo la vamos a utilizar en las clases que extienden a árbol binario, a la clase vértice, sino algunas clases que extienden a árbol binario van a tener una clase interna que va a extender a vértice. Pero bueno, eso lo veremos en prácticas posteriores. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos para implementar a los árboles. Tenemos vértices, una clase interna protegida que implementa una interfaz vértice árbol binario, y esto nos permite trabajar con los vértices como trabajamos con los de los árboles, como trabajamos con los nodos de las listas, pero además nos da una interfaz para utilizar los vértices fuera de la clase, ¿ok? De las clases. La clase árbol binario no tiene iterador, porque los árboles en general no sabemos cómo los vamos a iterar. Vamos a dejar los iteradores concretos que los implementan las clases concretas. Árbol binario ordenado y árbol binario completo. Un montón de cosas se las cargamos a los vértices porque automáticamente se da a través del vértice raíz las propiedades, bueno, la información que queremos del árbol. Por ejemplo, si queremos la altura del árbol, pues es la altura de la raíz. Si queremos saber si un árbol es igual a otro, pues les preguntamos a los dos vértices raíces si son iguales, y los vértices recursivamente les preguntan a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿qué métodos tienen que implementar con árbol binario? Pues es una clase concreta, perdón, abstracta, entonces podemos dejar algunos métodos de lado. Por ejemplo, no hay método agrega en la clase árbol binario, porque va a depender de la clase concreta cómo agregaremos elementos. Los árboles binarios completos agregan como arbolito de Navidad en zigzag, y los árboles binarios ordenados agregan por orden. Pero bueno, tenemos un método nuevo vértice que es muy importante que lo implementen, y además es muy importante que, exceptuando en ese método, el nuevo vértice, nunca hagan new vértice, ni en la clase árbol binario, ni en árbol binario completo, ni en árbol binario ordenado. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar ese método para forzar a nuestras clases que extiendan a árbol binario y que también extiendan al vértice, a la clase vértice, y con ese método, con nuevo vértice, podemos hacer que nuestros nuevos vértices sean los que se creen para nuestras subclases, para las subclases de árbol binario. Va a tener sentido más adelante, pero nada más no use new vértice en ningún lado, utilice nuevo vértice.
El método altura es muy sencillo, nada más si la raíz es nula es -1 y si no mandan llamar regresan lo que regrese el método altura de la raíz. Get elementos, como siempre, tenemos una variable elementos que cuenta los elementos que tenemos en la estructura, y cuando agregamos nuevos elementos la incrementamos, cuando los eliminamos la decrementamos. Contienes nada más utilizar el método busca. El método busca es, si está implementado en la clase árbol binario, y básicamente es hacer, pueden hacer BFS o pueden hacer DFS. No importa mucho, lo importante es que recorran todo el árbol. El método raíz nada más lanza una excepción si el árbol está vacío, y si no regresa a la raíz. Es vacía, es trivial, ni siquiera voy a comentar cómo hacerlo. Lo mismo limpia. Equals, de nuevo, es relativamente sencilla. Después de hacer todo el relajo que tenemos que hacer con la audición por utilizar, hacer una audición con genéricos, como siempre checamos que el número de elementos sea igual, y luego vemos si si difieren las raíces de los árboles. Si los dos tienen raíz vacía, pues los árboles son iguales. Si uno tiene la raíz vacía y el otro no, no importa en qué orden, pues son distintos. Y si no, podemos utilizar el método equals de raíz y nos ahorramos la chamba. Bueno, no la ahorramos, la trasplantamos a la clase vértice, la clase interna. El método toString, que es complicado, viene muy detallado en el libro, el algoritmo que tienen que seguir, porque la idea es que se vean bonitos los árboles impresos en la consola. Entonces, síganlo, según yo sí sale, pero además las pruebas unitarias checan que sean exactamente iguales las cadenas formadas. Entonces, aguas con el método toString. Repito, está el algoritmo en el libro y con eso debería salirles. Y ya tenemos un método que se llama vértice, que dada una interfaz vértice árbol binario, nos regresa el vértice, y básicamente nada más le hace la audición, que ni siquiera, no hay que suprimir advertencias, porque vértice no es genérica directamente, es genérica de manera indirecta. Y básicamente con eso terminamos con árbol binario. Todo lo demás, el método elimina, el método agrega, etcétera, etcétera, todo lo demás los cargamos a las clases concretas. De todas maneras, ya estamos haciendo un montón de cosas dentro de la clase árbol binario que en gran medida ya no tendremos que hacer en las clases concretas. La razón de ser de la herencia, básicamente, poder reutilizar código en múltiples, código compartido en múltiples clases. Vamos a ver árbol binario completo, que es la primera que tienen que hacer, concreta. Vamos a hacer los iteradores, porque sí están relativamente sencillos. El iterador de árbol binario completo tiene una cola de vértices, y entonces al crearlo, inicializo esta cola, y si la raíz es distinta de null, la agrego a la cola. Entonces hasNext, el método hasNext del iterador es nada más regresar si la cola no es vacía, y next es nada más sacar el siguiente elemento. No tienen que checar si la cola es vacía de nuevo. Si hacen cola saca en next, y la cola está vacía, eso lanza la excepción no such element exception, que es justamente la que tendría que lanzar next. Entonces ni siquiera se tienen que preocupar de eso, sencillamente sacan el vértice. Si tiene vértice izquierdo, lo meten a la cola. Si tiene vértice derecho, lo meten a la cola y regresan el elemento del vértice. Y ya. Los constructores se los dejo, son relativamente sencillos. Tampoco los vi en la clase árbol binario, pero son relativamente sencillos. El método agrega en árbol binario completo es el que está más o menos interesante. Pero les repito, no voy a refritearme lo que viene en el libro. Básicamente el chiste es que tienen que agregar los elementos como si fuera arbolito de Navidad, como haciendo un zigzag de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Hay un truco, si lo hacen de la manera más mensa, que es sencillamente buscar el primer elemento usando BFS que no tiene hijo izquierdo o derecho, y meter ahí el nuevo vértice. El único problema es que tarda tiempo lineal, tiene complejidad en tiempo lineal, porque BFS tiene complejidad en tiempo lineal. Entonces, hay una manera de hacerlo en tiempo logarítmico, pero es relativamente complicada la explicación. Les repito, me refiero al libro, o sea, consulten el libro si tienen dudas. Y no es obligatorio que lo hagan en tiempo logarítmico, pero está interesante
el ejercicio, más aún si no utilizan los métodos de la clase mat, si no utilizan en particular logaritmo. Se puede hacer así y además incluso también se puede hacer sin hacer multiplicaciones. Pero bueno, eso ya es nada más echarle crema a los tacos. El método elimina en árbol binario completo está interesante porque realmente es un invento absoluto. Nadie utiliza árboles binarios completos como los implementamos nosotros. Es nada más un ejercicio para que vean justamente cómo se podrían ver de esta manera. Nadie lo hace así, pero por eso es interesante. Y en particular nadie los usa así porque justamente eliminar no tiene mucho sentido. La única manera de eliminar un elemento de un árbol binario completo y que el mismo siga siendo árbol binario completo es intercambiarlo por el último elemento, el que está más hasta abajo, más hasta la derecha, y eliminar ese. O sea, quitar el último realmente. Cambiar los elementos, el elemento que voy a eliminar con el último y eliminar el último. Es complejidad en tiempo lineal, no hay de otra. Y usan el mismo truco. Ahora sí buscan el último usando BFS. Intercambian con el que van a eliminar, que pueden utilizar el método busca, por supuesto, para encontrarlo. Y lo eliminan y ya. O sea, intercambian los elementos y eliminan el árbol. No me voy a meter a los detalles de cómo eliminar vértices, pero evidentemente tienen que desconectar las referencias del vértice padre, etcétera, etcétera. Básicamente lo mismo que hacíamos al eliminar nodos en listas. O sea, cuando elimino un vértice, pues desconecto a su padre. Al padre le desconecto el vértice. También pueden desconectar al padre del vértice, pero no tiene mucho sentido. En algunos casos hay que hacer cosas más interesantes porque el vértice que voy a eliminar a su vez tiene hijos, pero en el caso de árbol binario completo esto no es necesario porque como eliminamos siempre el último, pues no tiene hijos. Bueno, el método altura se puede hacer en tiempo logarítmico y también pueden utilizar la clase mat para obtener el logaritmo base 2. La altura de un árbol binario completo siempre sale con un formulazo, ¿ok? Y el último método que tiene la clase árbol binario completo es BFS. Y acuérdense, es básicamente si el árbol es vacío, o sea, si la raíz es null, terminamos. Si no, creamos una cola de vértices, metemos la raíz a la cola y mientras la cola no se vacía, sacamos el elemento de la cola y realizamos la acción que queremos hacer sobre el elemento de ese vértice. Y si hay un vértice izquierdo, lo metemos a la cola, y si hay un vértice derecho, lo metemos a la cola. Es exactamente igual que el algoritmo de iteradores, porque los iteradores de árbol binario completo recorren con BFS a los árboles binarios completos. Obviamente, ¿por qué? Por cómo los construimos y por la estructura que tienen. Se construyen de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como arbolito de Navidad en zigzag. Entonces, pues así los recorremos también. Le voy a echar un ojo rápido a árbol binario ordenado, pero repito, no quiero nada más regurgitar todo lo que viene en el libro, entonces nada más literalmente estoy viendo las clases y comentándolas con ustedes. No les enseño el código, por supuesto, pero ustedes son capaces de escribirlo. El iterador de los árboles binarios ordenados es casi idéntico. La única diferencia, bueno, no es la única diferencia, pero la diferencia fundamental es que utiliza una pila y en lugar de una cola. Pero además, para emular el comportamiento de una pila en un árbol binario ordenado al recorrerlo, de la pila de ejecución, como haríamos DFS in order recursivo, tenemos que agregar de golpe ramas izquierdas a la pila. Entonces, el constructor del iterador crea la pila, crea un vértice temporal y lo inicializa con la raíz, y mientras el mismo sea distinto del vacío, mete a la pila toda esa rama. ¿Ok? Toda la rama izquierda de ese vértice. O sea, mete ese vértice y después hace vértice igual a vértice por tu izquierdo. Y si ese vértice es distinto de null, otra vez lo mete a la pila, etcétera, etcétera. ¿Sale? Mete toda la pila izquierda. Porque eso es lo que ocurre en la pila de ejecución al hacer DFS in order, que es como recorremos árboles binarios ordenados. Hasnext es idéntico, es nada más regresar si la pila es no vacía. Y next, lo mismo, sacamos el vértice de la pila, no checan que sea vacía. Si la pila es vacía, va a lanzar no such element exception, que es la excepción que debe lanzar next si lo invocamos cuando ya no hay elementos a iterar.
guardamos el elemento y después nos fijamos en el vértice derecho del elemento del vértice actual. Y si es distinto de null, lo metemos a la pila y metemos toda su rama izquierda a la pila. O sea, de nuevo, como le hace DFS InOrder recursivo, hagan el dibujo de cómo se recorre el árbol para que vean cómo deben meterse los elementos a la pila. La clase árbol binario ordenado tiene una variable clase protegida que es último agregado, que es nada más, es una pequeña optimización que vamos a necesitar para los árboles autobalanceables más adelante. ¿Ok? Los constructores me los brinco. Agrega es un poquito más inteligente porque lo que hacemos es nada más, como ya son comparables los elementos, el tipo genérico de los árboles binarios ordenados está acotado a comparable de t, podemos comparar el elemento que vamos a agregar con el elemento que está en la lista. Y si es menor, pues lo agregamos a la izquierda, y si es mayor, lo agregamos a la derecha. Por supuesto, si lo agregamos a la izquierda y el hijo es vacío, sencillamente ahí agregamos el nuevo vértice, si no recursivamente nos vamos por el izquierdo. Si es mayor y es vacío, ahí lo agregamos a la derecha, y si no, recursivamente nos vamos por el derecho. Para eliminar en árboles binarios ordenados, se pone más interesante porque puede ser que haya dos hijos. Si el vértice eliminar tiene 0 hijos, o sea, es una hoja, es trivial. Si tiene un solo hijo es muy fácil, nada más ese único hijo que tiene lo subimos a que reemplace al vértice eliminar. Si tiene dos hijos, el vértice máximo del subárbol izquierdo del vértice eliminar, ese vértice es el anterior al vértice eliminar. Entonces, podemos reemplazar los elementos en esos dos vértices y eliminar pues el que era antes el máximo del subárbol izquierdo. Como es el máximo, por definición no tiene hijo derecho, porque sería mayor por definición de árboles binarios ordenados. Entonces, a lo más tiene un hijo y podemos eliminarlo sin ningún problema. La única cosa aquí es de que tengan cuidado de que nunca sabemos exactamente cuál es el hijo que va a reemplazar el vértice eliminar. O sea, siempre es lo que va a terminar ocurriendo a menos que sea raíz. Si es raíz, nada más lo eliminamos y ya. Pero si tiene un hijo, ese hijo lo subimos. Lo que pasa es que puede ser hijo derecho o hijo izquierdo. ¿Ok? Lo que recomendamos en el libro, y como lo tengo yo, es, tenemos un método de intercambio eliminable que justamente ya les da el vértice directamente eliminar, si es necesario eliminarlo. O sea, si tiene dos hijos, el vértice que vamos a eliminar. Y después tenemos otro método auxiliar, elimina vértice. Les recomiendo que implementen esos dos vértices porque los van a poder volver a utilizar en árboles rojinegros y en árboles ABL. Entonces, si hacen esa chamba ahorita, ya la tienen para después. Vienen definidos los métodos protegidos. No se pueden probar por las pruebas unitarias porque están en otro paquete, obviamente, pero simplemente los recomiendo. Busca también cambia porque ahora pueden hacer búsqueda binaria. O sea, primero checan con la raíz el elemento que están buscando. Bueno, y si es la raíz, regresan la raíz, pero si es menor, recursivamente buscan por la izquierda, y si es mayor, recursivamente buscan por la derecha, donde eventualmente si llegan a un vértice vacío, pues regresan null, que es lo que dice el método busca que hay que regresar cuando no se encuentra. Y el método get último vértice agregado, obviamente nada más regresa el último agregado. Y después están los giros. Los giros sí es importante que se los aprendan bien. Acuérdense que básicamente, aunque giramos sobre un vértice, realmente la operación es como sobre dos vértices. Para girar un vértice a la derecha, el vértice tiene que tener un hijo izquierdo. Y para girarlo a la izquierda, el vértice tiene que tener un hijo derecho. Entonces realmente es como si giráramos esos dos vértices y justamente cambian de relación. El hijo se convierte en el padre. O sea, al girar a la derecha sobre un vértice, su hijo izquierdo se convierte en el padre del vértice sobre el que giré, y el vértice se vuelve el hijo derecho del que era su hijo antes. Igual, al girar a la izquierda sobre un vértice, su hijo derecho se convierte en su padre, y sobre el que giré se vuelve el hijo izquierdo del que antes era su padre. Y pues básicamente eso sería todo. Hay cosas de la implementación de nuestros árboles más complicadas con árbol rojinegro y árbol ABL, porque ahí sí vamos a extender a la clase interna vértice. Pero yo esperaría que con los árboles en general no tuvieran problemas. ¿Qué les puede dar broncas? Y
Si le quieren echar crema a sus tacos, el método agrega en árbol binario completo. Si quieren que les salga en tiempo logarítmico, les puede dar broncas. Les recomiendo que lo hagan primero en tiempo lineal y ya si tienen tiempo que lo intenten en logarítmico. Y gira izquierda y gira derecha es muy común que les dé broncas. Acuérdense cuántas referencias se pueden cambiar en total. Les doy una pista. En total se pueden cambiar 6 referencias. Acuérdense que el padre del vértice sobre el que giramos, o sea, también hay que cambiarle una referencia, justamente la referencia que iba hacia el vértice sobre el que giramos. También acuérdense que es posible que cambie la raíz del árbol al girar. En general las pruebas unitarias prueban todos estos casos, entonces si no les sale bien se los van a decir, pero vamos, o sea, para que entiendan qué es lo que les puede estar saliendo mal. ¿Ok? Y ya nada más para terminar, tenemos DFS preorder, inorder y postorder, pero de verdad son recursivos tal cual los algoritmos, son literalmente 3 líneas, además de la cláusula de escape, entonces esperaría que le saliera sin ningún problema. Está la descripción de los algoritmos en el libro. Y pues con eso le pararíamos, chavos. Yo esperaría que sí les diera todavía otros videos para árboles rojinegros y árboles ABL, porque son temas pesados. No prometo nada, por supuesto, y bueno, si nadie me sale con dudas, definitivamente no lo voy a hacer. Repito, en gran medida para eso hice el libro, para que de ahí pudieran consultar las dudas. Pero si no, está el chat y por supuesto nos pueden enviar un correo electrónico. ¿Ok? Bueno, entonces aquí le pararíamos, chavos, y pues gracias.